Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo muy bien por acá, Romina, gracias por atendernos. Bueno, te llamamos para consultarte, ¿no? Porque se aproxima con esto de los servicios públicos una audiencia el 28 de julio, que es un paso necesario para establecer la suba de la electricidad en un componente provincial, en este caso. Vos lo vas a saber explicar mejor, ¿no? Porque recordemos que la boleta de la luz hay ítems que dependen del gobierno provincial y otros del gobierno nacional, ¿no? Así es, en realidad tenemos en la factura de electricidad que reciben mensualmente los usuarios en sus hogares, lo que ellos ven o visualizan primero es el monto final a pagar. Ese monto final a pagar está compuesto de tres partes importantes. Una primera, que depende del Estado Nacional, que es el que lo regula y lo aumenta, que es el costo de la energía. Otro es el VAT, que es el valor agregado de distribución, que lo regula y lo aumenta la provincia de Mendoza. Ujú. Y la tercera parte está formada por todo lo que son los impuestos, cargas y otras contribuciones, como por ejemplo el IVA, ingresos brutos, y viene incluido ahí también el alumbrado público. Entonces, esos serían los tres componentes, los más importantes que tiene la factura y que influyen obviamente los tres en distintos tiempos, pero todos en el precio final a pagar que paga el usuario en su factura. Lo que vos Bien, mencionabas de este 28 de julio es la parte del VAT, que es lo que regula la provincia de Mendoza. bien, correcto. Bueno, y esta audiencia es el ahora a fin de mes, ¿no? Decíamos el 28. Exactamente, hay una audiencia el 27 de julio que se va a tratar sobre el acuerdo que realizaron con la empresa EDEMSA, y el 28 se hace lo que es la adecuación del VAT, entre otras propuestas que han solicitado las empresas y digamos que el organismo de control a pedido de la Secretaría de Servicios Públicos los ha tenido en cuenta y por eso los van a tratar en esta audiencia pública, como por ejemplo que en vez de hacer los reajustes o revisiones tarifarias cada 6 meses, se acorte ese plazo y se realicen ahora cada 3 meses, que es un cambio, digamos, importante a nivel de, para las empresas que quieren la actualización más rápida y para los usuarios, obviamente, que van a haber aumentos más seguidos. Directamente no van a notar ningún cambio, sino que van a haber aumentos en 4 meses del año, digamos. Claro. A vos, ¿qué te parece esto, digo, de que los aumentos sean, en este caso, del componente provincial, ¿no? Como decíamos recién, el VAD, el valor agregado de distribución. ¿A vos particularmente qué te parece bien esto? ¿Te parece mal? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Que sea más seguido? En teoría, menos se siente el impacto porque, lógicamente, al aumentarte más seguido no es lo mismo que una vez cada 6 meses, que es una suba fuerte, ¿no? Pero digo, no sé si termina conviniendo, si no conviene, por eso te consulto. Depende de qué lado lo veas. Nosotros como asociación de usuarios, que velamos por el interés de los usuarios, no, nunca es conveniente para los usuarios. El aumento vos lo vas a tener igual, va a depender con cuánta rapidez o no se le otorguen a las empresas y por ende impacten en los usuarios. Ujú. Lo que nosotros siempre propusimos desde la asociación no era que se acortara este tramo entre revisión y revisión tarifaria, sino que se hiciera de ese aumento que se otorgaba de una sola vez, en realidad 2 veces al año se hacía, que se aplicara en distintos tramos. O sea que para ellos lo que hicieron es acortarle el plazo para revisar en vez de cada 6 meses, cada 3 meses a las empresas, pero el usuario en términos prácticos, es decir, lo que ve en su factura, el usuario nunca ve un descanso. Todos los meses la factura va teniendo un aumento, ya sea por la provincia o por la nación, siempre va habiendo un impacto. Cuando llegas a los meses más calurosos, tiene otro impacto más que es el del mayor uso o mayor consumo. Entonces, si me decís por conveniencia, no hay nada conveniente para los usuarios. Que esa palabra la utilicen, digamos, desde el organismo de control o de parte de las empresas, sí, obviamente, porque de alguna manera tiene que mostrarse un poco simpático para la ciudadanía y más en un año electoral. Ujú. Pero lo que nosotros vemos es que nunca hay propuestas que vayan en mejora de los usuarios. Sí hay que aplicar multas, las multas después de una auditoría que demoran muchísimos meses, no las terminan pagando porque en algunos casos aplican recursos. Si los aplican, eso no significa nada, el usuario ni siquiera se entera porque a veces apenas son unos centavos. La calidad en la atención que tiene el usuario cuando va a reclamar ante la empresa, ya sea que haya una lectura estimada, que no hayan enviado factura, que necesite una conexión y esa conexión sea inmediata.
que no le corten el servicio un día viernes previo a un fin de semana en donde saben que nadie le va a venir a reconectar el servicio. Entonces, de ese lado no vemos nada, siempre nos apoyamos solamente en un aumento tarifario, de acuerdo obviamente a lo que piden las empresas y no la realidad que padecen los usuarios. Ujú. Bien. Bueno, y en este sentido, bueno, teniendo en cuenta que se viene un nuevo aumento, porque a ver, esto ya, no sé, te pregunto, pero ya está establecido que va a ser cada 3 meses el aumento ahora. Fuera No, de es que lo que se falta va la a tratar en audiencia, la me audiencia refiero, ¿no? pública. Sí, sí, pero digo, la decisión, la información que tienen ustedes, no sé si les han dicho algo más allá que es un paso necesario que se pase la audiencia y que después se tenga que establecer a partir de cuándo se aplica el aumento, pero digo, no sé si ustedes ya tienen la información de que es necesario pasar la audiencia, pero en realidad en algún momento de este año se va a empezar a aplicar esto en forma trimestral. Lo que pasa es que esa información no la debería tener nadie, en realidad, porque Sí. justo depende de todo lo que se hable en la audiencia pública, es lo que después decide el Poder Ejecutivo. Entonces, no tenemos forma de saber eso. ¿Qué es lo que te puedo decir? Y bueno, que cada vez que las empresas han solicitado algo, el gobierno de la provincia de Mendoza, a lo mejor, si solicitaban un 16% de aumento, no les otorgaba el 16, pero sí les otorgaba el 15% que establecía el organismo de control, EPRE. Ujú. Entonces, teniendo en consideración que esta propuesta también la está apoyando el organismo de control, indefectiblemente se puede llegar a suponer que la decisión ya está tomada, pero nosotros de tener conocimiento no lo tenemos y no lo debería tener nadie. Bien. ¿Con quién hablamos, Laura? Con Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora, me quedé con lo que mencionabas minutos atrás, Romina, cuando resaltabas que ustedes están para defender o proteger al cliente, en este caso el usuario. ¿Qué tipo de protección es la que ustedes van a intentar sacar adelante para proteger al consumidor? Mira, las audiencias son instancias legales, además de técnicas. Son instancias legales que la Constitución Nacional y las distintas leyes que han, digamos, otorgado las concesiones de este tipo de servicios públicos establecen y fijan como obligatorias. Antes del 2016 pasaba que no se realizaban las audiencias públicas y las autoridades determinaban de por sí el aumento que las empresas le solicitaban. Entonces, de esa manera se podía solicitar la nulidad de esa audiencia y el aumento no se aplicaba, hasta tanto no cumplieran con todos estos requisitos legales. El problema pasa que al ser una instancia muy técnica, evidentemente nadie podría pararse enfrente de la empresa y decirle no, lo que ustedes están haciendo es mentir sobre los costos. Estos podrían ser los costos. ¿Por qué? Porque son empresas que se dedican a prestar el servicio eléctrico. Entonces, del otro lado, vos no tenés personas que presten un servicio eléctrico y que sepan aproximadamente cuáles son los costos que tiene una empresa. Es decir, vos tenés tu vecino que tiene un kiosco, vos podés decir más o menos, che, me estás cobrando caro, me estás cobrando barato, esto no sale esto y demás, pero vos, si no tenés un kiosco o no has trabajado en un kiosco, realmente no sabes a ciencia cierta cuáles son los costos que tiene esa persona para ponerse ese comercio. Entonces, eso es lo que pasa cuando estás en una audiencia pública en donde interviene un organismo de control que realmente no ejerce ese control de manera independiente, entonces evidentemente la parte técnica ya estás en desventaja, no vas a llegar nunca, porque recordad que nosotros como asociación no participamos solo de la electricidad, estamos con el gas, con el agua, con los alquileres, con los créditos, planes de ahorro, con todo lo que es la parte de prepaga, medicina, es infinita la temática de lo que es el tema de consumo en Argentina. Entonces, no es fácil para nosotros las asociaciones que no tenemos ningún tipo de fomento a seguir trabajando, al contrario, lo que menos quieren es que sigas trabajando, entonces es muy difícil argumentar alguna defensa para proteger, porque ¿de qué manera proteges? Y diciendo no quiero que se apliquen los aumentos, que no es lo que corresponde, aumentos tienen que haber porque obviamente la tarifa se tiene que ir ajustando. Esto viene a raíz de un problema en donde muchos años la tarifa estuvo sin aumentos, después otorgaron aumentos sobre excesivos, entonces nunca se sabe a ciencia cierta cuál es el costo real que tienen las empresas para prestar los servicios, cuál es el costo real de la energía, cuál es el costo real del gas, por ejemplo. La quita de subsidios vino un poco al dejar al desnudo todo este lío que había en materia de servicios públicos. Entonces,
Una defensa, no hay una defensa cierta que vaya a causar efectos inmediatos. ¿Por qué? Porque es una instancia legal en donde la empresa presenta sus costos, el organismo le controla los costos y el Poder Ejecutivo decide si sí o si no. Una defensa legal puede ser para el caso en particular de una persona que no pueda llegar a pagar estos aumentos tarifarios y su factura final, una medida cautelar ante la justicia en donde un juez evalúe determinadas circunstancias y a esa persona en particular le diga, miren, en este caso hay que tener una tarifa social, una tarifa disminuida, esta persona no puede pagar los servicios y que tome un criterio protectorio también ese juez digamos, en beneficio de este usuario. Pero en esta materia es muy difícil, no existe una garantía o una protección que te vaya a cortar los aumentos tarifarios. En ese momento lo podíamos hacer porque obviamente incumplían la normativa legal. Hoy en día al cumplirlo y hacer que sea una mera instancia burocrática es otra cosa. Esa es parte de la seriedad que debe tener el organismo de control y el Estado provincial. Pero bueno, esa barrera que no cumplían la empezaron a cumplir. Entonces ahora lo que queda es solamente discutir sobre los costos que tiene la empresa. Ha sido muy clara. Bien, Romina, ahora, para el usuario, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar ante todo esto que estamos hablando? Porque la verdad que es difícil, ¿no? Siempre se aconseja al usuario justamente que controle la factura, que vea si realmente está bien lo que le dicen que tiene que abonar, pero teniendo en cuenta que un componente o dos componentes son nacionales, que otro componente es provincial, que ahora con esto encima quizás puede llegar a haber aumentos en forma más frecuente todavía. A la vez tenés que ver el consumo que has tenido en el periodo. Es bastante engorroso, ¿no? Para un ciudadano común que tiene 200.000 problemas encima, aparte de esto, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Qué consejo se le puede dar para que verifique que lo que está pagando es lo que corresponde y que no le están metiendo el perro, hablando mal y pronto, ¿no? Es que justamente parte de esos 200.000 problemas surgen a raíz de la deficiente y también la errónea información que tienen muchas desde el sector empresario, desde el sector alimentario, desde el sector de las comunicaciones, de medicina prepaga, en el sector de los servicios públicos. A raíz de eso hay una creencia errónea también en los usuarios de que si a mí no me alcanza la plata, la empresa tiene que ver cómo me va a facturar porque yo no lo puedo pagar. Si a mí no me alcanza para el agua, por ejemplo, el agua no me lo pueden cortar porque es un derecho humano. Entonces son todas creencias que se van instalando y que hacen que en algún momento esas facturas eran montos muy bajitos, entonces el usuario no se preocupaba en ver qué decía su factura, ni siquiera se preocupaba a nombre de quién venía esa factura, o si era un inquilino, qué derechos tenía con ese servicio público en particular. Entonces viene acarreándose hace mucho tiempo. Entonces a partir de que empezaron a aumentar las tarifas y que las facturas de la energía eléctrica, el gas y el agua fueron más altas, ahí empezó a haber una mayor preocupación de saber qué me están cobrando. No es algo para dejar desapercibido o quitarle importancia. El usuario siempre tiene que tener la responsabilidad de controlar ya sea los servicios públicos en la factura que le viene, su resumen de tarjeta de crédito, su resumen de los movimientos bancarios a través de su home banking, si pide un crédito, antes de pedir el crédito, leer el contrato, si va a firmar un contrato de alquiler, también leer cada una de las cláusulas. Es muy importante eso y obviamente que si uno no tiene el conocimiento necesario o no entiende alguna palabra por tener alguna terminología técnica, tiene que hacerse asesorar. Nosotros, por ejemplo, cumplimos ese rol de llevarle o traducir en términos sencillos algo que la terminología es imposible de descifrar. Eso es nuestro rol como asociación, pero también el rol de distintas oficinas que hay desde el Estado, que tienen que cumplir ese rol. Y el usuario tiene la obligación de preguntar, sacarse la duda, hacer el reclamo, que le tomen el reclamo, controlar, verificar, no quedarse esperando hasta que algo pase, porque los problemas se siguen incrementando y después cuando hay problemas directamente tenemos que acudir a la vía judicial. Para la vía judicial hay que pagar un abogado y hay que tener plata para pagar un abogado. Sí, entonces, al final llegás al punto que te termina conveniendo pagar la factura que el abogado, ¿no? No. Primero controlalo tu factura, por ejemplo, en el caso ahora de que hablamos de la electricidad, corroborar
que el medidor de tu casa coincida con la lectura que tenés en tu factura. Sí. Si tu medidor indica menos, ya te están cobrando kilowatts de más que no has consumido todavía. Sea por un error de la empresa, porque tipeó mal el número, sea porque el lecturista tomó mal el número, sea porque te están tomando una lectura estimada en consideración de lo que vos consumías el año pasado, y si te has cuidado todo este tiempo para reducir el consumo, evidentemente vas a notar que no va a tener un impacto. Bien. Sea porque no te tomaron la solicitud para mantener los subsidios, porque perdiste la tarifa social, porque te cambiaron de categoría. Son un montón de puntos que vos podés ir viendo en tu factura para controlar efectivamente si te están cobrando bien o te están cobrando mal. Para decirte así en modo de conclusión, Sí. si no estás bien categorizado ante el IVA, es decir, que en tu factura diga que vos como usuario sos consumidor final, te están cobrando el 27% en vez del 21% frente al IVA, más un 13.5% de una sobretasa. Entonces, imagínate lo que estás pagando además cuando vos tendrías que, por ser consumidor final, pagar solamente el 21%. Y es un dato que no te vas a enterar porque no revisaste la factura y lo podés ver a ciencia cierta cuando controlas y ves que te están cobrando un monto altísimo cuando tendrías que pagar solo el 21%. ¿Con quién hablamos? Con Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora. Romina, ¿qué vía de comunicación tienen para que la gente se contacte con ustedes? Para todos los oyentes que nos están escuchando de ahí de San Rafael, General Alvear, Malargüe, todo lo que es del sur y que están alejados de la ciudad de Mendoza, pueden hacernos la consulta a través del correo electrónico que es protectoraadc@gmail.com. Lo pueden hacer cualquier día del año, en cualquier horario, en eso no tenemos limitación alguna, feriados, en vacaciones, cualquier día. Y lo pueden hacer a través del grupo en Facebook, se unen, nos van a encontrar como Protectora ONG Sitio Oficial, se van a dar cuenta que somos alrededor de 3.200 miembros, este grupo lo hicimos de nuevo desde el 2021, no es el grupo anterior que teníamos antes, que éramos más de 100.000 miembros, y ahí nos escriben, al igual que si hicieran una consulta telefónica o presencial, de la misma manera, nos relatan el hecho y ahí les vamos respondiendo. Bien. Al igual que el otro medio de consulta, a las 24 horas del día, los 365 días del año pueden hacer la consulta ahí, que estamos todo el tiempo pendientes de ello. Y si andan cerca de la ciudad, se acercan a partir ya del mes de agosto, porque abril atendemos todo de manera virtual, julio, perdón, atendemos todo de manera virtual, pero a partir del primer día hábil de agosto, que creo que es martes 2, estamos martes, miércoles y jueves de 9 a 14 horas en Patricias Mendocinas 1426 de Ciudad. Bien. Mientras tanto, repetí, dijiste protectoraadc@gmail.com, una vía, ¿no? Exactamente, Bien. así es. ¿Y en el Facebook dijiste? ONG Protectora, sitio oficial. Bien. Romina, en lo que tiene que ver con esto de la electricidad que hablábamos al principio, ¿qué electrodomésticos consumen mucho, por ejemplo? Y en ese sentido, por ende, te consulto qué consejo se le puede dar a la gente para que precisamente consuma menos y por ende ahorre energía y la factura le sea más leve, ¿no? O le genere menos impacto por el gasto. Bien, por tu primera pregunta, los electrodomésticos que más consumen son, por ejemplo, el calefón eléctrico, el horno eléctrico, la plancha. Esos serían los tres, digamos, los tres que están en el tope de lo que más consumen. Todos los que tengan siempre una resistencia siempre son los que van a consumir mayor electricidad. Y los caloventores o estufas eléctricas. Eso también, y tengan cuidado que al hacer un mayor consumo de energía eléctrica, muchas veces pasa que si la conexión, el enchufe, digamos, no está bien, el tomacorrientes, se derrite y puede provocar un cortocircuito. Entonces pasamos al segundo paso muy importante, que es revisar que nuestras conexiones estén bien realizadas. Si son muy viejas, a lo mejor ver de cambiar aquel cable que esté muy viejito, que tengan algunos de la cinta vista aisladora que vas poniendo un rejunte con otro y demás, porque eso muchas veces también hace que haya una recarga en la línea eléctrica. Tratar de apagar todo lo que no estamos utilizando, desenchufar, no dejar cargadores puestos en el enchufe. Si no estamos en la casa y tenemos aire acondicionado, apagarlo, prenderlo ya cuando volvamos. Tratar de no calefaccionar el hogar con los hornos de gas, sino solamente con las estufas de gas,
previo también a haber hecho una revisión cada vez que empezamos a utilizarla por un gasista matriculado. Sí, Eso a modo, digamos, a grosero modo, dando algunas indicaciones. sí. Las habitaciones que no utilicemos, las cerramos y vamos calefaccionándolas a los ambientes en el que estemos. También el punto más importante, que aquellas familias que tengan acceso a la red de gas natural siempre prefieran para calefaccionar y cocinar el gas. Hoy Mendoza, manteniendo lo que era el beneficio de la ley de zona fría, va a venir un poco menor la factura a lo que en otros años nos sorprendía en el invierno. Recuerden siempre que estábamos como con miedo esperando la factura del invierno, que cuánto iba a llegar y demás. Entonces ahora, realmente con este beneficio de la zona fría, podemos, digamos, mantener un poquito más baja la factura que lo que venía antes. Entonces utilizamos más la calefacción y para cocinar y lo del calefón con gas, y la energía eléctrica lo dejamos para lo demás, para el resto de los usos. Aquel que no tiene, digamos, red de gas natural, en principio, si pudiese llegar a invertir en los paneles solares y algún otro tipo de calefacción extra, podría ser lo más óptimo, porque la energía eléctrica es muy cara, sumándose a la quita de subsidios y al consumo que generan estos electrodomésticos que te mencionaba, impactan, digamos, de manera fuerte en el bolsillo. Ujú. Bien, perfecto. Muy breve, porque sabemos que tenés actividades, Romina, pero vos mencionaste el tema de los subsidios recién también. En este sentido, ¿qué se puede decir actualmente, ¿no? Porque como que pareciera que quedó en el olvido ese tema, y ahora seguramente con el tema de la electricidad y el gas se va a poner en el tapete de nuevo por la época del año en la que estamos, ¿no? En realidad sí, porque en mayo se terminó con toda la quita total de subsidios. Recordemos que en un primer momento iba a terminar en diciembre del 2022, y por distintos inconvenientes en la aplicación que tuvieron a nivel nacional, se fue extendiendo y pasó a terminar, digamos, en mayo del 2023. Por ende, en estas facturas que estén llegando a los domicilios, aquellos que no llenaron nunca el formulario para mantener los subsidios, o que por la situación económica y los ingresos que tenían no catalogaban para mantenerlos, van a notar un fuerte aumento entre los dos aumentos tarifarios que hubieron en mayo, más esta quita de subsidios, implica un aumento bastante, digamos, considerable para este nivel de usuarios. Ujú. Aquellos que tienen el nivel medios de los subsidios van a tener siempre el tope de los 400 kilowatts mensuales, en donde van a mantener el subsidio. Si se pasan de ese tope, van a empezar a pagar la tarifa plena también. Y los usuarios de bajos ingresos siguen manteniendo los subsidios, pero lo que aumenta la tarifa es en la parte del componente provincial. Ese siempre va a aumentar más allá de que tengamos o no los subsidios. El que no lo llenó y lo quiere llenar, lo puede hacer todavía en la página www.argentina.gov.ar/subsidios, y aquel que en julio del año pasado tenía una situación que no le permitía acceder a mantener los subsidios y hoy cambió su situación, puede volver a llenarlos, o aquel que lo llenó en su momento por un domicilio y necesita cambiar alguna situación de la que tenga, lo puede modificar. No hace falta que lo baje al formulario o lo elimine, simplemente lo modifique a los datos, y de esa manera los pueda seguir manteniendo. Bien. Te preguntaba porque, inclusive digo, con esto de los subsidios que hacías mención recién, es importante aclarar que es necesario que se inscriba la gente, que se anote, porque mucha gente perdió el subsidio por el simple hecho de no anotarse directamente, ¿no? Tal cual. Mira, hubo una mala información desde que comenzó todo esto. Entonces se generó bastante desconcierto en muchos de los usuarios sin saber muy bien a qué se debía o qué pasaba o qué era esto de los subsidios. En ese momento muchos me respondían: no, pero yo nunca pedí subsidio, ni los quiero, ni los tengo, ni demás. No, este tipo de subsidios del que hablamos no es la tarifa social. Este subsidio venía ya incluido en la tarifa que todos nosotros pagábamos, es decir, que todos los argentinos teníamos este subsidio. Lo que se hizo a partir de julio del año pasado era cambiar la situación, es decir, que aquellos que llenaban el formulario y cumplían los requisitos que tenían, iban a mantener los subsidios. No iban a ser ni nuevos, ni más, ni menos, ni más, sino que mantenías tu situación. Y el que no los llenaba o no catalogaba con los requisitos, los perdía directamente.
Entonces, eso al principio no causó mucho desconcierto cuando llegaron las primeras facturas posteriores a este registro, pero justamente por esto, porque no se hizo la quita total. Entonces, ese miedo que se generó en los usuarios realmente se tomó como para un chiste, como para gracia, sumado a que a los 2 meses de que se implementó empezaron a poner las restricciones, como por ejemplo para acceder a la compra del dólar ahorro. Ujú. Entonces muchos decidieron dar de baja el subsidio para poder acceder al dólar ahorro. Y así fue sucediendo hasta que llegamos, digamos, ahora, en donde la gente ve que hay un aumento en su factura y un aumento bastante alto, incluso con respecto a la factura anterior que acababan de pagar hace un mes. Entonces, bueno, se debe a esto, que están los aumentos tarifarios de la nación, los de la provincia. Esto impacta sobre la parte de los impuestos, porque indefectiblemente se calculan sobre estos dos aumentos también, y a su vez tenemos el mayor consumo en algunas épocas o zonas que no tienen red de gas natural y utilizan todo eléctrico, y el último, digamos, impacto sería con la quita de subsidios. Estos 4 factores, digamos, influyen en la factura del usuario. Ujú. Romina, agradecemos mucho por tu tiempo, por la información que has compartido con los oyentes del sur de la provincia de Mendoza y será hasta cualquier momento. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora, pasó por Otra Mirada.